Hemos llegado ya a las 10:24, buenos días Canarias de nuevo, y en este viernes toca recomendación de libros, mucha información por redes, pero nosotros apostamos por las recomendaciones de toda la vida, las más directas, que se aportan desde las librerías de manos de un experto. De hecho, tenemos con nosotros de nuevo a Borja Cortés desde la librería Agapea. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido. Gracias. Además, hoy con muchas recomendaciones, y así que vamos rapidito con ellas para que la gente pueda apuntar. Y la primera de ellas es una propuesta diferente, atrevida, por así decirlo, que es una novela gráfica a dúo entre Henar Álvarez, la conocerán, que es una cómica muy conocida estos días, y una ilustradora llamada Anna Muschel. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Sí, creo que es un libro muy recomendable, sobre todo para tratar el tema del feminismo. Henar Álvarez es una cómico que tiene bastantes problemas para abrirse camino en un mundo principalmente regentado por hombres. Además nos habla mucho de los miedos de la madurez. Henar Álvarez es madre primeriza, no sabe si va a ser una buena madre y tiene miedo a envejecer y a la muerte. Creo que es un tema muy interesante hablar del envejecimiento desde un punto de vista de cómo hoy en día se está llevando hacia el terreno de lo crónico, cuando realmente el envejecimiento es un proceso más de la vida. El envejecimiento, la maternidad, el deseo de las mujeres, no solo de ser deseada, sino de desear sexualmente. Digamos que es una mujer que no tiene pelos en la lengua, que así lo ha expresado, que eso es su característica como cómica y lo traslada a su día a día, porque realmente el personaje es ella, ¿no? La propia Henar Álvarez. Sí, realmente algo que llama mucho la atención de esta novela gráfica es el tono bronco y por momentos llega incluso a ser vulgar del propio libro, pero es que los sentimientos son así, más para esta mujer que está viviendo tantos cambios en su vida. Es una novela gráfica, yo no sé si este tipo de novelas gráficas tienen tirón entre los lectores o la propuesta que hace esta mujer, que además es muy conocida, gusta. ¿Cómo está saliendo esta novela? Bueno, realmente es una novela gráfica orientada a un público de mediana edad y por lo tanto es quien más nos lo suele pedir. A mí personalmente me gustó mucho, la verdad. Bueno, pasas un buen rato. Bueno, pues recomendada este libro que se llama La mala leche, que no lo habíamos dicho. Es un libro de esta cómica y además en formato novela gráfica. Y luego ya tenemos una novela algo más tradicional, además novela canaria, que se llama Mientras maduran las naranjas. Sí, tenemos aquí a Mientras maduren las naranjas, de Cecilia Domínguez. Ella es miembro de la Academia Canaria de la Lengua, es Premio Canarias de Literatura y además es presidenta del Ateneo de La Laguna en 1999. Este libro es una lectura, digamos, tanto para jóvenes como para más mayores. Nos cuenta la infancia de una niña durante la Guerra Civil en Tenerife. Es muy bonita la metáfora respecto a la madurez, ¿no? Mientras maduran las naranjas, esperando que llegue lo dulce, cuando viviendo en un entorno de guerra y madurando en ese entorno, nunca vas a tener nada que no sean cosas amargas. Tema aparte, creo que es muy bonito también cómo habla de que en la guerra primero se pierde lo material, cuando pierdes la comida, luego te roban las ideas, cuando empiezan a quemar los libros, y al final hay una parte muy bonita del libro, que es cuando les roban una virgen de su casa, que creo que habla un poquito de la pérdida del alma que tenemos todos en la guerra. Digamos que es una recuperación de la memoria histórica vista desde Canarias, que también, aunque pues no se vivió esos combates en primera persona, pero sí se pasó mucha hambre y se pasaron muchas penurias, y esto lo cuenta bien pues la autora, que es otra de las recomendaciones de hoy, novela hecha aquí en Canarias. Y si te parece pasamos a la siguiente, porque se trata de una novela algo más moderna que ha tenido un enorme éxito y que, si te parece, pasamos a mostrar. Es El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, que ya se ha convertido en un clásico de la literatura moderna contemporánea, pero que deberían leer los mayores también, ¿no? Sí, en principio suele tomarse como una lectura recomendada para secundaria, para instituto, pero a mí personalmente como adulto también me ha ayudado mucho. La historia es sobre un chico de 15 años llamado Christopher, que sufre trastorno de espectro autista. Entonces es muy interesante ver cómo para él algo tan simple como utilizar el transporte público se puede convertir en una auténtica odisea. Digamos que se convierte en un esperado detective, ¿no? Que de eso va la historia. Sí, la comicidad del chico intentando resolver un misterio en su barrio, que al final, tirando del hilo, llega a remover los propios cimientos de su familia y de la separación de sus padres. De hecho, se ha convertido, ya lo comentabas, en un libro que se recomienda mucho en los institutos para los adolescentes, ya sea en la asignatura de inglés o la asignatura de lengua española, incluso, dependiendo de cómo lo vayan a leer, si traducido o en versión original, y que es una novela referente en Reino Unido y en toda Europa a día de hoy, ¿no? Sí, creo que, si no recuerdo mal, fue el primer libro que escribió este autor y fue un gran éxito. Creo que todo el mundo debería leerlo y nos ayuda mucho a comprender
qué mal lo pasa la familia que tiene un chico con Bueno, un pues es trastorno espectro autista. importante ese libro para que lo recomienden si tienen algún lector joven a los que quieran regalar un libro interesante, pues El curioso incidente del perro a medianoche, de paso se lo pueden leer pues los que regalen, que también si son adultos pues van a disfrutar igual de este libro. Y ahora vamos con la sección de los clásicos, que siempre es importante revisar si no se ha hecho, si no se ha leído el libro que nos trae, una de las novelas más destacadas del siglo XX, Rebelión en la granja de George Orwell. Sí, a ver, en realidad estoy aprovechando un poquito la polémica de pasadas semanas Que se acerca habló mucho de granja. de macrogranjas y de política, para reivindicar un clásico. Es un clásico muy divertido, es un clásico que desde mi punto de vista ayuda a enganchar a los lectores a otros clásicos, y nos habla acerca de una metáfora muy interesante sobre, digamos, las dinámicas de poder, las dinámicas del pueblo. Y la premisa principal, sin intentar hacer mucho spoiler... Bueno, yo creo que aquí en este caso puedes hacer spoiler, Borja, porque esto ha sido hasta 2 versiones de cine, con lo cual la gente más o menos sabe que los personajes no son personas. Hasta ahí luego ya no contamos más. Ya lo conoces. Bueno, simplemente decir que a mí me hace mucha gracia porque son cómo los animales de la granja deciden que ellos van a ser mejores directores de la granja que el propio granjero. Claro, bueno, y ahí está la metáfora que invitamos a todo el mundo, si no lo ha leído, porque está perfectamente actual, leer a George Orwell. Y para terminar, tenemos libros destinados a los más pequeños. Y de nuevo, desde Agapea nos van a recomendar a un autor canario que ha escrito, bueno, tenemos 2 libros que pertenecen a una serie, son de Guillermo Cabrera y hablan de niños guanches y de su vida. De alguna manera cuentan así pues cómo era la vida de los aborígenes canarios, ¿no? Sí, en primer lugar tenemos la primera parte que se llama Ancor. Ancor es el mejor amigo de Ventor, el hijo del último Mencey de Tenerife, de Bencomo. Y es muy interesante para practicar no solo la destreza lectora, sino para que los jóvenes lectores vayan aprendiendo un poquito sobre la cultura guanche. Sí, porque este libro sí que está dedicado a lo mejor a una franja de edad, de 10, no sé qué edad exactamente. Entre 7 y 10 años, pero creo que incluso los adultos lo van a encontrar muy interesante, sobre todo como habla de las prácticas culturales, utiliza el vocabulario y es muy instructivo sin aburrir. Claro, porque en eso se basa el autor, crea una novela a partir de un niño guanche que cuenta pues de una manera pues muy fácil de leer pues todas las costumbres, y eso se aprende mucho más rápido a lo mejor que leerlo en un libro de historia. Se me ocurre para los niños que les guste leer y percibir toda la historia a través de novela, ¿no? Sí, te ayuda a comprender mucho sin tener que estudiar, por así decirlo, que es lo que a los peques les va a gustar. Y luego está el otro libro de la serie, que es, digamos, la continuación de Ancor, que se llama Faina, también de Guillermo Cabrera Moya. Bueno, pues espero que todo el mundo haya apuntado las recomendaciones de hoy, que han sido de lo más variadas, desde lo más nuevo hasta lo clásico con George Orwell, nada menos. Borja Cortés, desde Agapea, gracias por recomendarnos estos libros. A vosotros, muchas gracias. Bueno, hablamos de una asociación de